Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Como siempre, vamos a empezar comentando alguna cosa y luego entraremos a analizar qué está haciendo el precio. Parece ser que quieren dar un nuevo impulso a la reserva estratégica de Bitcoin en Estados Unidos, así que los legisladores estadounidenses renuevan su impulso estratégico hacia las reservas de Bitcoin con el proyecto de ley ARMA, ¿vale? Van a querer, pues, dar un paso adelante porque se quedó esa promesa ahí, se aprobaron varias leyes, pero no terminaron de avanzar. Entonces, bueno, parece que quieren reactivar eso. Veremos a ver hasta dónde llega, porque ya sabéis que no me fío mucho bueno, no me fío nada de los políticos en general, de todos. Entonces, me gusta que se vean los hechos, no que las palabras, porque las palabras de los políticos valen bien poco. Entonces, cuando veamos que realmente están empezando a comprar o que tienen realmente una intención concreta de comprar, lo veremos. Pero parece que por lo menos están volviendo a mover el asunto que se había quedado muy en el olvido y muy parado durante mucho tiempo. Otra cosa también que quería comentaros es que Michael Saylor dice que Strategy comprará el millón de Bitcoin que resta por minar hasta el año 2140. ¿Qué quiere decir esto? El mensaje que está lanzando Michael Saylor es que van a absorber toda la oferta nueva que salga. Es decir, da igual los halving ya. Es lo que te está queriendo decir Michael Saylor. Que no os preocupéis de los halving ni de la oferta nueva porque la voy a comprar yo. Y encima dice eso, que incluso cuando él se muera, porque va a seguir la empresa haciendo lo mismo y comprando hasta el año 2140, ¿vale? Que la labor va a continuar, que no termina con él. Bueno, eso es una señal al mercado clara de que nos está diciendo que no va a permitir que haya más oferta de la que hay. La que entre nueva, él la va a absorber. Así que bueno, pues poco a poco irá haciendo esta labor. Seguramente, como lo hemos comentado aquí más de una ocasión, no va a comprar todo con deuda, sino que va a ir haciendo seguramente tramos. Ahora mismo está endeudándose porque el precio está muy bajo. Cuando el precio suba mucho, seguramente se quitará parte de lo que haya comprado ahora para cancelar deuda y volverá a iniciar el proceso otra vez más adelante. Así que poco a poco irá consiguiendo bitcoins gratis con el paso del tiempo, evidentemente con el coste de las preferentes. No va a llevarse todo el beneficio porque el dinero no es suyo, lo está cogiendo prestado al 11,5%, pero todo lo que supere por encima de eso son bitcoin gratis que va a ir acumulando para la empresa, ¿no? Y que va a ir quitando del mercado poco a poco, con el paso de los años. Pero también tenemos voces contrarias a Bitcoin, como esta de Mark Cuban, que dice que vende la mayor parte de Bitcoin y afirma que fracasa como activo refugio. Yo creo que lo que le lleva a esto es la frustración de que el precio no se ha comportado bien, porque luego si leemos el artículo llegamos a una parte en la que pues lo que dice no es realidad, vamos. Nos dice, em, vamos a ver si lo encuentro. Nos dice que sucedió realmente con Bitcoin y el oro durante el conflicto de Irán. La teoría de Cuban sobre el oro tiene sentido porque este activo alcanzó un récord por encima de los 5.500 por onza a principios de este año. Esto representa un aumento del 37% en los últimos 12 meses, por lo que el oro se comportó como se esperaba cuando estalló la guerra de Irán. Esto es mentira, porque la subida no fue cuando estalló la guerra de Irán. La subida fue antes, por un movimiento especulativo que había en los metales preciosos. En realidad, desde que empezó la guerra, el oro ha caído. Más que Bitcoin. Bueno, de hecho, Bitcoin ha subido desde que empezó la guerra. O sea que la razón por la que él dice que no ha actuado como refugio es porque el oro se ha comportado como se tenía que comportar y no es así. Y no es así. O sea que yo creo que es la frustración de que pues, ha caído de precio desde los 126.000. Seguramente estará en pérdidas y bueno, pues le ha podido la frustración nada más. Pero esto le pasa pues ya veis, a pequeños inversores y a grandes inversores también. Pero las razones que te da para decir que no es activo de refugio es que el oro se ha comportado como se tenía que comportar. Aquí dice, cuando estalló todo este lío con la guerra de Irán, Bitcoin siempre fue la mejor alternativa a la moneda fiduciaria para que perdía valor y siempre pensé que era una versión mejorada del oro. Bueno, el oro se disparó, Bitcoin cayó. Esto es mentira.
Esto es mentira. O sea, podéis ver los gráficos. La guerra cuando empezó y a partir de ahí, ¿qué hizo el oro? El oro ha caído. ¿Vale? Entonces está tomando una decisión sobre Bitcoin, de venderlo, en este caso, bajo una premisa errónea. Pero yo creo que es llevado por su frustración, porque la caída de Bitcoin fue anterior a todo esto. ¿Vale? Pero veníamos de una subida además espectacular. Así que bueno, seguramente entraría a destiempo, como le pasa a muchos inversores, y luego pues se frustra con la corrección. Pero bueno, sin más. De todas formas, sí que es cierto, ya lo venimos apuntando aquí, que el comportamiento de Bitcoin ha sido malo recientemente, esa caída de 126.000 a 60.000 sin que haya habido ningún crack en la bolsa ni nada, pues evidentemente no es un comportamiento positivo. Y también es verdad que en el futuro pues se va a mover más lentamente, como hemos comentado en muchos vídeos. Y entonces quizás no es lo que esperaba Mark Cuban. Entonces, bueno, pues se esperaría seguramente algo mucho más explosivo y ha llegado tarde a la fiesta y no le ha gustado llegar tarde a la fiesta y entonces pues va y se sale, ¿no? Pero para que veáis que hay para todo. Hay gente que, como Michael Saylor, que lo ve claro y hay gente que no lo ve claro, ¿vale? No todo el mundo va a acertar, evidentemente. Dicho esto, ya vamos con lo que está haciendo el precio. El comportamiento está siendo también estos últimos días un poquito flojo de Bitcoin porque ayer tuvimos una recuperación de las bolsas muy fuerte. Fijaros otra vez el SP 500 casi en máximos, el Dow Jones casi en máximos, que había fracasado en conseguir un máximo histórico nuevo y teníamos el máximo en febrero, que todos los índices americanos, el Nasdaq, el SP 500 ya habían superado sus máximos por mucho hace tiempo, pues el Dow Jones está a punto de hacerlo. Y, y bueno, pues ya decíamos que cuando el Dow Jones rompa los máximos estará unos cuantos días por encima y luego el mercado corregirá seguramente, o sea que estamos cerca de una corrección. Y sin embargo, Bitcoin no ha sido capaz de aprovechar este último movimiento alcista de los mercados para ir al menos hasta 78.738, que debería ser sencillo. Sin embargo, no está teniendo la fuerza, ¿no? Entonces, no sé si cuando lleguemos ahí, si no somos capaces ahora de avanzar con el mercado en positivo, cuando lleguemos ahí, no sé si seremos capaces de superarlo. En principio, eh, sigo pensando lo mismo que estos días. O sea, creo que hasta el domingo tenemos tiempo para subir hacia los 80.000, pero cada vez van pasando los días, el mercado va ayudando y Bitcoin no coge esa ayuda, ¿no? Entonces, bueno, es extraño, ¿no? Este comportamiento, como digo. En el gráfico horario, pues vimos un intento de subida ayer por la tarde, como veis aquí, recuperó rápido desde las zonas de mínimo del día por debajo de 77.000 hasta los 78.000, pero luego otra vez se metió en un movimiento lateral que no termina y no termina de salir de esta zona, ¿no? Nos ha dejado ahora una resistencia en el corto plazo en los 78.078 y si no superamos eso, pues no podemos continuar con la recuperación como otros mercados sí que están haciendo, ¿no? En la dominancia, pues tenemos descenso. Seguramente habrá rebotado un poco Ethereum, porque ya hemos dicho, estaba muy castigado y en cuanto rebotase la dominancia iba a caer un poco. Aave sube un 0,26, pero está en los mínimos, aquí no hay movimiento apenas. Cardano sube un 1,24, rebota un poquito antes del mínimo anterior. Bueno, mejor señal que la de Aave, por lo menos. BGB 0,58 abajo, no termina de arrancar. BNB 0,47 arriba, parece que sí por fin rompe la línea bajista, aunque tiene que superar el nivel en el que está ahora claramente a cierre. Está ahí intentándolo, veremos a ver si lo consigue. Como veis van desapareciendo monedas que hay aquí porque al final van muriendo poco a poco la mayoría de altcoins. Ethereum no rebota mucho, un 0,03%, entonces habrá alguna otra de las que están arriba en el CoinMarketCap que rebotará bastante. Bueno, ya hemos visto Binance y quizás es ese movimiento, el de Binance, que también pesa mucho, el que le ha llevado a bajar un poco la dominancia. Em, ¿Qué más? Bueno, MicroStrategy la tenemos que ayer bajó un 0,58, está también intentando estabilizarse, igual que Bitcoin. Solana 0,15% abajo, ha rebotado un poquito estos dos últimos días, también puede haber influido un poquito en la dominancia, no tanto como Ethereum, pero puede haber influido un poco. Tron repite,
ha vuelto a subir. Parecía que estaba en esa zona ya como queriendo retroceder y sin embargo ayer le dio la vuelta al día y se puso en positivo. XRP bajando, no es tampoco de las que ha subido. Y tenemos a ZK también bajando un 1% tras las últimas subidas. Y bueno, pues ya veis, quizás ha sido un poco de la subida de Solana con la subida de BNB lo que ha hecho bajar un poquito la dominancia de Bitcoin. Pero bueno, es normal, ¿no? También, como digo, cuando arranque el mercado, pues al final tendrán que subir también eh, alguna altcoin, tendrán que tener algún rebote especulativo, evidentemente. Y nada más, dejamos ahí el mercado, el vídeo con Bitcoin a 77.462. Vamos a ver si a la tarde tenemos una jornada un poquito más positiva y somos capaces de sacarle algo de rendimiento al rebote que están teniendo los índices, porque nos hemos quedado, pues, como digo, un poquito ahí estancados. Aunque ya sabemos que Bitcoin luego con una vela de repente, una vela que te hace de repente del 4%, 5%, te recupera en un día todo lo que se ha dejado de desventaja en otros días, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver poco a poco. Es una zona muy importante de consolidar, por eso va a tardar tiempo y hay que tener un poquito de paciencia hasta agosto por lo menos para que veamos subidas un poco más consistentes. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.